por la invitación, gracias a todos los chicos, gracias a Reformed Youth, que creo que se ha convertido en una casa para mí en Trujillo. No, pues mi nombre es Urizaday Carreño, tengo 25 años, pues sirvo al Señor con las misiones, alguito de música, y bueno, aquí estamos listos para las super preguntas que tiene Gerson el día de hoy, y no, con todo, muy, muy feliz de volver a verlos por este medio. Mira, Suri, sí, me encanta siempre tu entusiasmo, ¿no? Sobre todo en el campo misionero o evangelístico que estás, en la música sobre todo. Es un combo, yo creo que es un privilegio que Dios te ha dado, que puedas tener todo eso. Y cómo puedes desarrollar ese tema que creo que es muy, muy fundamental, sobre todo en el cristianismo, y no solamente para los cristianos, creo que a nivel mundial, porque cuando uno menciona acerca de la resurrección, a cualquier persona, sea cristiano o no cristiana, creo que se le viene a la mente muchísimas preguntas, ¿no? No creo que sea el único, antes de ser cristiano, de repente, cuando alguien me mencionaba acerca de la resurrección, decía, ¿resurrección? O sea, alguien que volvió a la vida. ¿Y qué pasó después? Que volvió a morirse. Como Krillin de Dragon Ball, no sé, ¿qué pasó? O sea, no entiendo, ¿no? Y para entender, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y varios me han dicho eso, cosas de los sí. Y justo es bueno aclarar esa definición, por ejemplo, ¿qué entendemos primeramente, no? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué entendemos nosotros con resurrección, no? O sea, ¿qué es Suri? Si alguien te preguntara, ¿qué le responderías? No, pues resurrección es volver a la vida, es levantarse, como renacer, resurgir, eso, el hecho de que algo vuelva a vivir, y pues ese es como el término básico, nada de Dragon Ball Z, ni Goku, ni nada de esas cosas. Sí, basiquito, sí. Claro, es que lo que pasa es que Dragon Ball decía más la palabra revivir, no decía tanto resucitar. Por eso también Ok. No, yo nunca me vi eso porque eso era el diablo. No, mentiras, no, pero yo nunca vi Dragon Ball, entonces estoy desactualizada. Sí, Tú que es otro ejemplo conmigo, Chino. O bueno, o no sé si alguien de repente, alguien por ahí te había preguntado, no sé, te dijera, ¿hay diferencia entre revivir y resucitar? Porque uno diría, pero revivió, pero volvió a morir, ¿no? En cambio, con Jesucristo... Total, sí. Sí, y en la Biblia tenemos muchos casos de gente que resucitó, pero gente que volvió a morir. Y también uno escucha muchos casos, ¿no? Cuando cuentan historias raras de actividad paranormal, claro. de cosas así, que los muertos volvieron a la vida y todas esas cosas. Pero pues bíblicamente tenemos algunos casos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, donde hay gente que resucitó, pero que efectivamente pues volvió a morir, y ya pues hasta el sol de hoy no ha vuelto a resucitar. Entonces, esa es una cosita importante. ¿Y qué casos o qué personajes, por ejemplo, encontramos en la Biblia? Por ejemplo, aparte de Jesucristo, creo que hay algunos casos particulares, ¿no? De lo que más recorre Suri. Sí, bueno, sí, en el Antiguo Testamento tenemos por ejemplo, cuando está la resurrección del hijo de la viuda Sarepta, el hijo de la tsunamita. Sí, tenemos el caso de Lázaro, el caso de la hija de Jairo. Hay varios casos en la Biblia donde los muertos volvieron a la vida, ya sea por manos de profeta o por Jesús mismo, y también en Hechos de los Apóstoles hay una resurrección también, digamos, que Dios provocó a través de un apóstol. De un milagro, ¿no? Digamos que Dios les permitió a los profetas o a los apóstoles hacer exacto, ¿no? Pero yo me imagino en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando de repente no era algo común, porque no era el hijo de Dios, sino era un profeta, ¿no? En ese caso, ¿no? En el Antiguo Testamento. ¿Tenía algún significado? ¿Por qué crees que Dios permitió esos milagros o esas señales? Pues Gerson, hay que pensar en que pues, muchos de los profetas del Antiguo Testamento hacían tipología a Cristo, ¿no? Era una antesala también de lo que iba a venir. Toda la Biblia nos está apuntando a Cristo, entonces también era como señal para que la gente creyera, era como señal para que la gente, digamos, viera el poder del Dios vivo, no de otros dioses. Pero sí, algo que no podemos perder de vista de las tipologías que hay en el Antiguo Testamento. No es porque el poder se centrara en un profeta por glorificar al profeta, sino porque había una gloria más grande que debía darse, y esa es la gloria pues a nuestro Señor. Y entonces más adelante vemos que Jesús, una de las profesiones, de los oficios de Jesús, que se llaman teología, es el de profeta.
Entonces no podemos desconectar esa tipología que hay de los profetas del Antiguo Testamento con Cristo directamente. El oficio de profeta, bien, un buen término bien teológico y bien práctico a la vez, creo que no es muy difícil de entenderlo, ¿no? Uno de los oficios que tenía Cristo. Sí, uno de los oficios de Cristo, sí. Uh-huh. Y mencionamos esto por si de repente alguno no entendía por qué el Antiguo Testamento, qué significaba esto, o de repente a qué apuntaba, ¿no? Porque yo creo que una de las primeras preguntas que se hacen algunos cristianos, ¿no? Es, pero ¿a qué apunta verdaderamente? ¿No? O sea, ¿se queda al aire? ¿Pasó por algo? Yo creo que entendiendo esto, entendemos mucho más el significado verdadero de por qué Jesús resucitó de entre los muertos, ¿no, Suri? Por ejemplo. Esa sería la pregunta. Sí, claro. De hecho, pues la Biblia habla de la resurrección de Cristo como la primicia de nuestra resurrección, pero no en un sentido de, como lo hablamos ahorita, de los muertos de los muertos que resucitaron y volvieron a morir, sino que es una resurrección para siempre. Cristo, como lo dije, pues es la primicia de nuestra resurrección, y nuestro evangelio históricamente se ha basado en la resurrección de Cristo. Los historiadores hablan de que en la iglesia primitiva una de las doctrinas fundamentales era la resurrección de Cristo, y nosotros como cristianos al sol de hoy, bueno, la luna de hoy, porque ya es de noche, no deberíamos dejar de hablar de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, nuestro evangelio no tendría sentido, porque sería una esperanza netamente para esta vida. Y también el mismo apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15, dice que si la esperanza del evangelio fuera solamente para nuestra vida, nosotros seríamos las personas más infelices del mundo, porque entonces aquí se acabó todo y todo lo que creímos fue un mundo de ilusión y de mentira, porque entonces el poder que en el que creemos, si no hay resurrección, entonces ya fue vencido ese poder. La resurrección de Cristo nos deja ver que Cristo venció el poder del pecado y del poder de la muerte, y que con Él no solamente tenemos una vida abundante en la tierra, sino que tenemos una vida eterna en los cielos, y tenemos una vida eterna pues en la eternidad. Entonces, que Cristo haya resucitado, digamos, nos regala una esperanza súper importante para nuestra vida cristiana, una esperanza que nos hace como confiar y descansar y caminar con la certeza de que esto no se acaba acá, de que un día le veremos a Él cara a cara, de que un día ya nuestros cuerpos no volverán a resucitar para muerte, sino que resucitarán para vida y para vida eterna, y serán cuerpos glorificados con Cristo. Seremos a la estatura, ese gran versículo, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, pues ya en la resurrección estaremos a esa estatura. En la resurrección, ¿no? Final, ¿no? Y ahí es un término un poco ya más escatológico, por así decirlo, ¿no? Del final de los tiempos, ¿no? Para, digamos, entrar en un contexto un poco más lógico, bíblico, ¿no? Y eso es muy importante, digamos que nos da una esperanza de que realmente esta vida no se queda aquí, sino se queda más allá, ¿no? En la eternidad, ¿no? Por eso los cristianos también decimos de que nuestra vida no se queda aquí. No todo es temporal, sino hay una eternidad mucho más allá. Es una eternidad con Cristo o sin Cristo. Y es bueno que lo puedan entender así mis amigos que nos están viendo aquí. Por ejemplo, acá también, bueno, nuestros pastores y todos casos más, ¿no? En el Nuevo Testamento, cuando Pedro resucitó a Dorcas, y también que Pablo, ¿no? En el libro de los Hechos, ¿no? Mucho. Digamos que este milagro ya era una señal extraordinaria, por así decirlo, a ojos humanos, creo yo. Sí, claro, era para que la iglesia primitiva creyera realmente que ellos eran los que habían caminado con Jesús. Una cosa, Gerson, que yo pienso es que si como cristianos nos vivimos enfocando en esta vida, o sea, si nuestra teología se convierte en una teología netamente terrenal, se vuelve una teología débil, es una teología que flaquea. Si nosotros leemos la Biblia y nos comunicamos con Dios y tenemos relación con Dios simplemente para satisfacer nuestras pretensiones terrenales, y no para digamos, no quiero ponerlo de esa manera como alcanzar la gloria eterna, sino como poder recibir esa preciosa regalo de la salvación, entonces pues nuestra teología queda sin fundamento, porque uno de los fundamentos de nuestra teología es que Cristo murió, Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo pronto volverá.
Y cuando dice la Biblia que Cristo pronto volverá, dice que no solamente va a volver por los vivos de ese momento, sino por los que ya durmieron en él. Entonces, pues es una esperanza supremamente completa. Nuestra teología flaquearía, quedaría, no sé si esa palabra es entendible, coja, quedaría como chueca, como... coja, claro. Coja, ¿sí? Como coja, sin sustento, ¿no? Sin sentido. Sí, totalmente. Sí, entonces si no hubiese resurrección. Exacto. Y ese es un punto muy, muy fundamental, porque en el campo de la apología, obviamente, el tema de la resurrección se toca sí o sí, ¿no? Porque si de repente alguien comprobara que la resurrección no pasó, o que fue falsa, como dice Pablo, sería en vano, ¿no? Y ese es Total. Sí. Sí, en el campo apologético nosotros podríamos basarnos en el testimonio de muchas personas. De hecho, pues los evangelios nos relatan que hubo prácticamente 500 personas que vieron a Jesús después de la resurrección. Tenemos el testimonio de las mujeres que vieron la tumba vacía. Sí, hay un montón de archivos que nos nutren, digamos, desde la apologética para hacer defensa de nuestra fe. Porque sí, si Cristo no hubiese resucitado, todo lo que creemos en la Biblia sería mentira, no tendría fundamento. Exacto, muy buen punto, el registro que me dijiste que hay como 500 o y más, no sé exactamente, pero digamos que hay es una evidencia, ¿no? Que podemos también, aparte de la Biblia, también sustentar como una buena prueba también para esas personas que dudan, o sobre todo, ¿no? Pueden comprobar también que históricamente también es cierto, ¿no? Que Jesús existió. Yo creo que esto sí está bien, la cosa también está ahí en creer verdaderamente en esa resurrección, ¿no? Que es otro punto también más fundamental. Esa es la parte también de la gente que dice, no, sí, Jesús vino, Jesús murió y ya. Y están, o sea, porque le queda muy difícil a alguien negar la existencia de Jesús, su existencia como hombre en la tierra. Entonces, ¿cuál es la otra tesis que plantean? Entonces, listo, Jesús vino, Jesús murió, fue un gran maestro moral, fue otro rabí de Israel, etcétera, pero hasta ahí fue, como los demás, murió y murió. Entonces, cuando nosotros vemos la evidencia histórica, la evidencia, el testimonio de la fe, la iglesia primitiva, el poder con el que hablaban o la convicción con la que hablaban acerca de la resurrección, pues ahí nos cambia bastante el panorama y nos dan más herramientas extra bíblicas para creer y para confirmar que el caso de Jesús es un caso de muerte, de resurrección y de que Él ahorita pues vive y reina por los siglos y que no murió de nuevo, como Lázaro quizás, o como Dorcas. Sí, señor. Digamos que Él resucitó, pero ya para gloria. Digamos que no es como un ser humano, pues no, porque era el Hijo de Dios. Ahí está la gran diferencia, ¿no? También, ¿no? Que tal vez que lo que hablamos al inicio, ¿no? Jesús tal vez no revivió para volver a morir, sino que Él murió, pero resucitó para ya estar juntamente con el Padre, ¿ya? Estar eternamente con Él. Y para dejarnos el testimonio de lo que será las primicias, de lo que es, perdón, las primicias de nuestra resurrección. Es cuando Pablo dice que Jesús es la primicia de la resurrección, hace referencia a eso que tú acabas de decir. O sea, ya, ok, la gente, los que fueron resucitados en el Antiguo y Nuevo Testamento revivieron y volvieron a morir, pero ahora nosotros vamos a ser resucitados. Es una antesala de lo que nosotros vamos a vivir. Una previa. Sí. Ajá, sí, el tráiler el spoiler de lo que vamos a vivir, sí. Allá, de que seremos resucitados y no moriremos jamás. Ahora sí. Sí, eso es para hacer un poco más, para poder explicarle a alguien, ¿no? Que tiene esa duda. Creo que muchas personas hacen esa pregunta al inicio, cuando empiezan a leer la Biblia, ¿no? Yo creo que cuando Pablo lo escribe muy bien, y ahora también con esa explicación, ella con un contexto un poco más ya millennial, lo podemos entender. Así que, para poder aplicarle a otra persona. Yo particularmente hago eso, ¿no? Al menos con algunos amigos que me pueden preguntar eso, ¿no? Que no son cristianos, obviamente, ¿no? Así que ahí yo creo que eso es un buen punto también. No, Suri, ya hemos tocado dos puntos de la resurrección que creo que es, como digo, un tema fundamental de los cristianos. ¿Qué es lo que realmente significa para nosotros la resurrección de Cristo, ¿no? Como cristianos, también como la iglesia misma?
Ahora, otra pregunta que también planteé aquí al último, que bueno, tal vez podemos replantearla, lo puse aquí como decía, ¿los cristianos o la iglesia resucitarán también? Y creo que ya lo mencionaste, ¿no? O sea, ya hablaba un poco del tiempo final, o sea, ¿cómo va a ser esa resurrección, ¿no? Esa fue, para repetirla, ¿no? Porque creo que algunos se han conectado al último y creo Sí, que no nos han escuchado. sí, tranquilo. Bueno, ¿qué significa que Jesús resucitó entre los muertos? Que su poder ha vencido el poder del pecado y la muerte, que ya no hay nada que se pueda levantar contra Jesús. Y pues él mismo cuando estaba caminando con los discípulos camino de Maús y que los discípulos no sabían con quién andaban, él mismo les dice, ustedes no saben que era necesario que esto pasara, que Cristo padeciera antes de ser glorificado. Entonces era necesario que esto pasara para nosotros poder tener vida eterna. Si Jesús no hubiese resucitado, vuelvo y repito el versículo que dije al principio en 1 Corintios 15, que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, que nuestro evangelio sería, nosotros seríamos los más desdichados, los más infelices del mundo si nuestra esperanza fuera solamente para esta vida. Y los cristianos, la iglesia resucitará también, claro, porque nosotros ahora hemos sido hechos hijos de Dios, y si Cristo es la primicia de la resurrección de los muertos, lo que significa que nosotros en la segunda venida, bueno, ya es la postura escatológica que cada persona decida creer, pero no podemos negar, independientemente de la postura escatológica que cada quien tenga, que sí habrá una resurrección de los muertos, y esa resurrección, como ya lo dije, será para la vida gloriosa, la vida eterna, que Cristo nos ha preparado por su gracia y por su misericordia, no por mérito propio, sino por su amor y su poder que nos da esa gloriosa vida eterna. Wow, amén, amén. Sí, y eso es una promesa bien poderosa, creo que nos da esperanza también para poder vivir, saber que tenemos un adelanto, realmente podemos decir que somos victoriosos, que podemos seguir adelante, ¿no? En todas las cosas que hagamos en esta tierra, ¿no? Conquistar las esferas, o sea, tener una visión más, digamos, que a mí particularmente me alienta a ser más positivo cuando quiero hacer algo, ¿no? En el evangelismo sobre todo, ¿no? Cuando quiero llegar a algún área en particular, a artes, ciencias, políticas, para poder hacer eso, para poder darle ese mensaje de esperanza a las demás personas, ¿no? No sé cómo sea tu caso, Suri, que entra un poco al campo misionero, ¿no? Que vale la pena también decirlo. Sí, no, total. Cuando uno va a compartir el evangelio, uno tiene que compartir el evangelio completo, ¿no? Que Cristo Jesús vino, murió, resucitó y pronto volverá y nos llevará en gloria y todo eso. Pero también hay algo importante, Gerson, es que esta verdad bíblica nos centra, o sea, nos pone en el punto más pequeño de nuestra existencia. O sea, nos hace dar cuenta que es que esta vida aquí es efímera, y como lo dijo Pablo, toda esta vaina de lo colombiano, todo lo que vemos aquí, esto es basura, esto es, y todo lo podríamos considerar basura a fin de alcanzar a Cristo. Entonces, ahora, ese tema de, ok, tengo una vida que realmente es gloriosa, que realmente es eterna, donde viviré cara a cara y en la presencia de mi Señor, me centra esta vida. Me dice, ok, entonces si esta vida es digamos, el inicio de la vida eterna, vale la pena yo poder consagrarme al Señor, poder dedicar mi vida al Señor, porque lo que Él tiene preparado para mí es mucho, mucho, mucho mejor que vivir en un mundo caído, en un mundo quebrantado, que vivir para mí misma, que vivir para los placeres de este mundo. Y vuelvo y cito a el apóstol Pablo, que me encanta leerlo, cuando dice que el que milita en esta vida no se enredan los negocios de esta vida a fin de agradar a quien lo llamó por soldado. Entonces, ya nosotros, este punto de nuestra doctrina tan importante nos tiene que centrar y nos tiene que llevar a confrontarnos de que nosotros somos polvo, de que nosotros le pertenecemos al Señor y que a la larga resucitaremos con Él y por Él y para Él. Y vuelvo a citar al apóstol Pablo en Romanos cuando dice, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Le pertenecemos a Él en vida o muerte. Y termino con la pregunta número 1 del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro consuelo en la vida y la muerte?
que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a nuestro Señor, y qué más esperanza que esa. Amén. Sí, amén. Esa es la esperanza que vamos a aferrarnos, ¿no? Como tú dices, apasionarnos, perdón, apasionarnos mucho más en eso, en coger esa esperanza, saber que lo glorioso está por venir y que estamos viviendo una antesala de eso. Saber que lo que está en este mundo es basura, como tú dices, ¿no? Yo cogería eso como toda la visión anticristiana, ¿no? De este mundo, ¿no? Que nos bombardea cada rato, ¿no? De muchas cosas que estamos viviendo y que vamos a sufrir seguramente hasta el fin de los tiempos, porque siempre va a haber oposición como el pecado, siempre va a existir hasta que Cristo venga, es obvio, ¿no? Y todo ese ataque del mundo, toda esa cosmovisión anticristiana, como también le decimos acá en nuestra iglesia, o sea, todo lo negativo del mundo, todo lo que nos ataca nos bombardea. ¿No? Eso yo le llamo como visión anticristiana, ¿no? Todo eso es basura, y así que debemos combatirlo con el Evangelio, tratar de redimir también esas áreas y seguir adelante, ¿no? Con la esperanza en Cristo que estamos resucitados, ¿no? Ese también algo que me has hecho recordar también, usando tus palabras, me hiciste decir esto ahorita, ¿no? Me vino a la mente también. Y encantado soy que me puedas compartir todo esto, la verdad. Yo sé que muchos cristianos, tanto acá en Perú, en Colombia, en cualquier lado del mundo, tenemos esa esperanza de la resurrección, ¿no? Y bueno, no sé qué podríamos agregar ya para el modo de conclusión de repente, para poder animar también de repente a la iglesia misma en general, ¿no? ¿Qué podrías decir de repente para acerca de este tema, ¿no? ¿Cómo compartir eso con los demás? O de repente algún comentario más, no lo sé, Suri, a ver. Pues yo les invitaría a que se leyeran 1 Corintios 15, que es una carta magistral del apóstol Pablo hablando acerca de este tema. Claro. Y vivir con esta verdad presente. A veces se nos olvida mucho esto, a veces hablamos mucho de la muerte de Cristo y se nos olvida hablar de la resurrección. Y es que la una sin la otra, o sea, eso es como un matrimonio, o sea, la una sin la otra no pudiesen existir. O sea, o Cristo o murió y listo, y quedó todo, no. Y esa es la razón por la que nosotros los cristianos no tenemos un crucifijo, un Cristo muerto en una cruz del Calvario. Nuestro Cristo resucitó. Así que recordémosle a nuestro corazón el precioso regalo de la resurrección, el precioso regalo de que Cristo hubiese resucitado. Con Cristo resucitado, yo tengo la seguridad del perdón de pecados, tengo la seguridad de mi salvación, tengo la seguridad de que mi Señor sí hizo la obra completa y que yo no tengo que hacer cosas extravagantes, extraordinarias por merecer su gracia, sino que Él me ha entregado su gracia porque a Él se le antojó y a Él le plació. Entonces, recordarle a nuestro corazón también que así como nuestro Jesús en este momento está reinando en gloria, y esto lo podemos ver en Apocalipsis 1, allá sentado a la diestra del Padre y gobernando sobre todo, que así como él resucitó, un día nosotros resucitaremos en Él. Y decirle a nuestro corazón, deje de pensar en esta tierra como si fuera el fin de todo, deje de pensar en este mundo como si no hubiese más cosas que vienen, recordarnos a nosotros mismos, y así como decía, como el salmista que le hablaba a su propia alma, que nosotros pudiésemos decirnos a nosotros mismos con la verdad de la palabra, hemos sido creados para algo mucho más grande que este pedacito roto de tiempo, de mundos. Hemos sido creados para su gloria, hemos sido creados para una eternidad con Él, y ahí entonces muchas cosas de las que vivimos aquí en la tierra empiezan a cobrar sentido. Claro, encontramos un propósito para nuestra vida, obviamente, con Cristo, ¿no? Y entendiendo todo el evangelio completo, ¿no? Desde que nació nosotros y resucitó, porque si no hubiera resucitado, como una vez más decimos, no tendría sentido el evangelio. Genial. Exacto, sí, señor. Espectacular, espectacular. Yo me encanta lo que has hecho recordar este 1 Corintios 15, ¿no? Sí. El capítulo, pero sí me acuerdo más del versículo que el capítulo a veces. Pero bueno, sí, sorry, no. Te agradezco un montón, la verdad, este tema es muy, muy impactante. Yo creo que todos, como una vez más, vamos a repetir, creo que es el cansancio. El evangelio completo es lo que todo el mundo necesita. Todo este mundo, ¿no? Tiene que ser invadido por el cristianismo, la verdad, es urgente. Así que, bueno, yo podría dar esas mismas palabras, ¿no? De ánimo, de esperanza a todos. Y bueno, yo creo que con mis últimas 5 preguntas, queda un poco corto, creo, el tema, pero muy amplio, la verdad, ¿no? Hablar de resurrección es un tema muy amplio, ¿no? No es corto como parecer ahorita, ¿no? No, hay bastante que hablar ahí. Sí. Sí, no, sí, al menos, no sé, pues ya para terminar, esa sería mi última pregunta, ¿no?
para el caso de, nos vemos evangelizando obviamente, ¿no? Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, entender de que cuando nacemos de nuevo prácticamente también abrazamos mucho más esta verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, la semana pasada, sí, la semana pasada fue, como conversé con Rafael, que nos ve, creo, decía, Ajá, ¿no? De que, Rafita, sí. Yo creo que de pronto nos está sí, viendo. Rafita Rivero, saludos. sí, sí, saludos, brother, hasta México, la verdad, un capo eres, la verdad. Sí, me encantó cuando hablábamos del misionero de David Rayner, ¿no? Como él se apasionaba por Cristo, ¿no? Como hablaba, predicaba de él, ¿no? Y obviamente hablaba de la resurrección de Cristo, ¿no? Como el fin que también que le daba esperanza en medio de todo, ¿no? Estamos jóvenes, mayores, o la edad que tengamos, no hay excusa para no decir que nunca hemos escuchado esta palabra, de esta esperanza, y sobre todo podamos conocer más a Dios, ¿no? Lo vamos a conocer mucho más cuando conozcamos más esta verdad también, de que Cristo resucitó y ahora vive en nosotros, ya no vivimos nosotros, ¿no? Es Total, conocer a Él en total. verdad, plenamente Él, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos también como iglesia, ¿no? Sí, Y bueno, cuando, en el tema de la evangelización, Gerson, pues el mandato es claro, ¿no? Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas y bautizándolos. Ahí es donde yo pienso que será una gran oportunidad de explicar ese tema de la resurrección, de la muerte de Cristo en Cristo y la resurrección de Cristo y en Cristo. La tipología del bautismo, ¿no? De que ya ahora nosotros morimos a nosotros mismos y hemos sido resucitados para Dios, hemos sido resucitados para Él, y asimismo entonces ahora nosotros vamos a tener una muerte física, si es que pues Cristo no ha venido antes por su iglesia, entonces vamos a tener una muerte física y así como Cristo resucita, nosotros seremos resucitados en gloria. Yo creo que amén. ahora que lo pienso así un poquito con más calmita, nos hace falta evangelizar hablando de la resurrección. Pues sería genialísimo, sería muy chévere cuando evangelizamos hablar de esta promesa eterna, porque es que a veces cuando evangelizamos nos quedamos repietistas. Yo sé que tú conoces ese término, real corazón, Sí. real lo que tú quieres lograr para esta vida, sin hablar de, como ya lo dije antes, de lo que Cristo ha diseñado, lo que el Señor, el Dios Padre y Espíritu Santo ha diseñado para nosotros en la eternidad. Entonces, claro, un evangelismo hablando de la resurrección nos centra un poquito más en la eternidad, nos apunta a Cristo, nos apunta a su obra, nos apunta a su precioso sacrificio, y creo que va a ser un poquito, o va a ser más efectivo porque estamos explicando el evangelio como es. Y bueno, ustedes ya saben, la obra la hace el Espíritu Santo, no nosotros. Descansar y ser responsables en predicar el evangelio completo, así como Pablo dijo: les he predicado todo el consejo de Dios. Amén, amén. Y así debe ser siempre, ¿no? Es un gran reto que tenemos la iglesia en general, sí. ¿no? No solamente nosotros, es en todo, la verdad. Es genial, Suri. Que buena, esa era mi pregunta de la vez que me se iba acerca del bautismo, resurrección. Gracias, más bien, Suri, te agradezco un montón una vez más. Es bueno recalcarlo, poder evangelizar también con eso. Es espectacular también. Es mucho más completo, como dices, ¿no? Y podemos hablar de eso también con nuestras amistades, familiares, en fin, con todos. Genial, Suri. Yo creo que con esto estaríamos ya dando este tema, no tan corto ni tan largo, sino creo que más breve y preciso y directo, como era mi intención también hacerlo, ya que es un tema también abierto para tanto para jóvenes como mayores, pero que quieran realmente entender estos temas de una manera un poco más amena, un poco más también, sobre todo, que puedan decirla y bueno, precisas, ¿no? Es muy necesario ahora poder tener claros estos términos para no confundirnos y saber realmente, conocer mucho más a nuestro Dios que nos ha salvado y poder hablar así también de Él, ¿no? Sería incoherente de esa parte, mal de esa parte, tal vez, que Él no ha dicho, ¿no? Sino decirlo como Él ha dicho. Puede cambiar las formas, pero la esencia del evangelio siempre tiene que estar, ¿no? Así que, Suri, te agradezco un montón una vez más. Dios te bendiga. Me voy con esto, Gerson. En la actualidad. Sí. A ver, sí, gracias. Me voy con esto. Termina, cuidémonos de ser como los que estaban en el camino a Maús, que tenían a Cristo resucitado y no se habían dado cuenta y no habían disfrutado de su resurrección. Cuidémonos de ser ese tipo de personas. Y ya con esa me despido. Gracias, Gerson. Sí, yo estoy en un momento de mi vida muy feliz, la verdad. Sí.
hay que quedarte ahí conectada para conversarles un poquito antes de irnos, porque tenemos un poquito de tiempo todavía. Pero no, Ok, Suri, muchas gracias. Un abrazo hasta Colombia. Ahí espero que estés pasando muy bien. Cuídate mucho, saludos a tu familia, a tu iglesia. Te agradezco por el tiempo que nos has dado. Sé que es bueno que una bendición también quedarte aquí. Bueno, cualquier otra cosa, pues